Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola familia, amigos oyentes de Ser Integral. Bueno, avanzamos en la semana y seguimos en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 1 en adelante. Y vamos a hablar algo acerca de que su resurrección nos dio la victoria. Y dice, el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta que habían movido la piedra que estaba tapando la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y le dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Bueno, miremos algunos aspectos importantes, y es que hablar de la resurrección de Cristo es tan importante como hablar de su divinidad, de su humanidad, de su sacrificio en la cruz del Calvario y aún de su misma muerte. Así es, y vemos que todos los cristianos debemos creer en la resurrección. Esto porque la palabra nos lo enseña y porque lo dice desde el Antiguo Testamento. Y luego también en el Nuevo Testamento tenemos muchas evidencias oculares, testimoniales y pues escritas como lo es la palabra del Señor. ¿Qué otro aspecto tan importante podemos ver acerca de la Guardia Romana? Miren que es evidente la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque esa guardia romana, como tú lo dices, era una guardia disciplinada y entregada a su labor. No se habrían podido desentender de su misión, y la piedra gigante que tapaba la tumba no habría podido ser movida por personas externas, ya que romper el sello puesto representaba la muerte del que lo hiciera. También hubo testigos, más de 500, que vieron a Cristo resucitado y dieron testimonio de ellos en su tiempo. Hay evidencias históricas y muchos escritos que lo ratifican. Su cuerpo jamás pudo ser hallado. Cosas que pues obviamente los líderes religiosos y políticos de la época hubieran querido, ya que si hubiesen encontrado el cuerpo, pues esto hubiera dado por terminado el cristianismo o el cristianismo vivo, que es el que hoy nosotros predicamos. Además de escritos del Antiguo Testamento que narran dicha muerte y resurrección, tal como ocurrió por ejemplo en el Salmo 22, escrito 2000 años antes de Cristo, y todavía hay quienes le creen más a los escépticos de este siglo que a todas estas evidencias que nos ratifican esa poderosa resurrección de nuestro Señor. Sí, vemos que luego de la resurrección los discípulos pues completaron el rompecabezas, ¿no? Aceptaron y creyeron en Jesús como el Mesías, como el Señor. Se dieron cuenta que todas esas profecías del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas y por eso ellos se apasionaron tanto por el Evangelio, por llevar el mensaje de Cristo hasta morir como mártires. Y vemos que los discípulos también afianzaron esa fe en Cristo y empezaron a expandir el mensaje del Señor, dando a conocer que en ese tiempo pues como estaban los emperadores, los reyes y les rendían pues ese tributo y esa honra y era el Señor de esos tiempos, pues que ya el verdadero Señor de señores era Jesucristo y que Él era el que representaba el poder por medio de esa resurrección. Vemos que Cristo proclamó su soberanía, proclamó el dominio, la autoridad y el reinado sobre la tierra y sobre el universo para siempre, y eso nos debe llevar a nosotros a no solamente creer que Cristo resucitó y ya, sino que Cristo resucitó y trae un gobierno a nuestras vidas, y ese gobierno debe operar no solamente en el área espiritual sino en el resto de áreas de nuestra vida, porque vemos como muchas personas desafortunadamente viven a su acomodo, en sus pensamientos, en sus gustos, en sus placeres, en su libertinaje, en su anarquía, y esto nos da a entender que ellos no han comprendido la resurrección y el poder que hay en el Señor y el dominio que Él tiene aún sobre la muerte y obviamente sobre cada ser humano. Muy bien, qué tremendo. Y es que miremos que la resurrección es el poder que Dios usó para conectar esta era con la era venidera, el mundo espiritual con el mundo terrenal. No hay un verdadero creyente que viva desesperanzado, ya que esa resurrección nos da la esperanza de la vida eterna. O sea, miremos la importancia de la resurrección.
Y algo maravilloso es que el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que mora en nosotros, que nos prometió nuestro Señor Jesucristo y que nos ayuda a morir todos los días a esta naturaleza caída y a poder vivir una vida en santidad. Y así como un día tú y yo vamos a morir físicamente, si antes no ha venido el Señor obviamente, asimismo también vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible como el Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la primicia de la resurrección, porque todos nosotros los que creemos en Cristo lo hemos recibido y recibimos también su gobierno y confiamos en Él, vamos a ser resucitados al final de los días. Entonces la pregunta sería, ¿y tú crees en la resurrección y crees que esto es importante para ti? Porque ahí hay mucha profundidad para conocer el contexto de tu vida y hacia dónde te vas a dirigir cuando partas de este mundo. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.